Hola, buen día. Hoy les voy a hablar sobre mi experiencia en escuelas multigrado. Y bueno, vamos a empezar definiendo qué es una escuela multigrado. Una escuela multigrado es donde un docente se hace cargo de varios grupos. En este caso, la escuela en la que yo estuve interviniendo esta jornada de prácticas fue una organización pentadocente. El único grupo que era multigrado es el que me tocó a mí, que es tercero y cuarto. Y bueno, en general una escuela multigrado puede tener un docente para toda la escuela, dos docentes divididos en primero, segundo y tercero, y otro en cuarto, quinto y sexto. Hay escuelas donde también hay docente primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto. En la escuela en la que a mí me tocó, también la directora se hacía cargo de sexto grado. Los demás grados tenían un docente por grado. ¿Qué implica planear para multigrado? Implica, para empezar, conocer la fase en la que se va a planear. En mi caso fue tercero y cuarto. Ocupé la fase 4. Esta fase pues divide los contenidos y los PDA en diferente forma. Mi docente titular como recomendación, o bueno, específicamente me pidió solamente planear con PDA y contenidos de cuarto grado. Esto pues con la finalidad de que ambos grupos puedan tener el mismo nivel educativo. Mi experiencia planeando así, pues tuve que cambiar la gradualidad de algunas actividades. ¿Por qué? Porque noté que en este grupo hay alumnos que no tienen el dominio de multiplicaciones de 3 cifras, divisiones, incluso hasta sumas. Entonces, el docente los tenía sentados un niño de cuarto y un niño de tercero, precisamente para que pudieran ayudarse. Pero lo que yo noté es que los niños se desesperan al enseñarles a sus compañeros de tercero. Entonces, tuve que cambiar la gradualidad de algunas actividades y de algunos ejercicios de pensamiento matemático. Mi contenido realmente era de pensamiento científico, pero no quería dejar de lado esta parte del pensamiento matemático. Está decorando en dirección algo. Están comiendo allá. En cuanto al campo de saberes, esta parte es súper importante porque el propósito que me dieron junto con la problemática es que desarrollar lectoescritura y pensamiento crítico de los niños. Esto, desde la primera jornada lo noté, los niños tienen pésima ortografía, tienen pésima redacción, entonces tuve que enfocarme muchísimo en esto. Mi PDA hablaba sobre la creación de cuentos, de fantasía y poemas. Desarrollé las actividades primero de realizar un cuento individualmente. Yo les llevé ejemplos de cuentos cortos, de cuentos un poquito largos, de poemas cortos, de poemas un poquito largos, para que ellos pudieran crear un cuento de ellos. Al inicio noté que sí les interesó a los niños crear un cuento, porque lo relacioné con el PDA científico que hablaba sobre el sistema solar. El hecho de que se les haga curioso el sistema solar, los planetas, los eclipses, hizo que lograran hacer cuentos muy padres. El problema es la redacción y la ortografía. Cuando yo me acerqué al docente a preguntarle por qué no trabajaba esta parte de la ortografía, la matrícula que manejaba este grupo es de 34 alumnos. Era bastante difícil poder atender a cada uno con las necesidades que tenían. Había un alumno que tiene como una condición, pero por lo que me comentó el docente, los papás no atienden la situación porque dicen que pues no tiene ningún problema. Este alumno dibuja muy bien, tiene mucha fantasía para escribir, escribe bien. El problema es que las palabras ni siquiera seguía el renglón. En matemáticas estaba muy mal, había que repetirle las cosas y la ortografía pues estaba bastante mal. Cuando leí la primera producción de sus cuentos individuales, noté que justo no habían corregido nada de de las faltas de ortografía que tenían desde la jornada pasada. Por ejemplo,
escribían una frase. Pablito fue a la tienda y compró unas papas. En lugar de poner la I que debería llevar la Y, llevaba I latina. Entonces, yo les decía, ¿a poco ustedes piensan que esto se ve bien en sus trabajos? O sea, solo por lógica, por ver. O sea, ¿ustedes creen que la I se ve bien como por estética? Así logré hacer que algunos como que dijeran, pues ya no se ve bonito. Logré que lo cambiaran. Pero otros definitivamente no. Cuando yo les realizaba dictado, cuando yo les realizaba juegos de palabras, por la prisa o por querer hacer las cosas bien, regresaban a sus errores y regresaban a sus errores. Y considero que parte de que estuviera yo también ahí ese tiempo, pues yo estaba interviniendo 2 horas, las primeras 2-3 horas desde las 8 de la mañana, y el tiempo restante después del recreo pues era para el docente titular. En ese tiempo del docente titular yo me dedicaba pues a corregir ortografía, a dejar trabajos de caligrafía, a dejar ejercicios. Había 3 niñas que me confundían bastante la B con la V y busqué en cuadernillos ejercicios para poder dejarles. Los realizaban muy bien, había solo una niña que faltaba bastante, que creo que es lo que más le afecta, esta parte de no realizar las cosas. Y en un grupo multigrado pues es bastante difícil hacer esto. O sea, yo creo que por eso el docente no lo revisaba y la respuesta que él me dio fue que a él le interesaba más que los niños aprendieran acá en lugar de saber escribir bien. Me sorprendió bastante porque yo considero, y es más, el plan de estudios habla de la importancia de la lectoescritura. Parte de lo que ya hablé fueron las dificultades que tuve en este grupo. En cuanto a pensamiento matemático, repito, o sea, tienen como bastante nivel muy bueno tercero y cuarto. Solo son algunos niños de tercero que no dominan las operaciones. Pero creo que también es ese reto de que los padres de familia no llevan a los niños. Desconozco algunas situaciones, otras me las sé un poco porque los niños ayudan en casa, porque la abuelita, porque tienen situaciones que digo, bueno, o sea, es difícil, pero también es parte de que los padres de familia participen. En cuanto al contexto de la escuela, es una zona rural, pero no carece de ningún servicio público. En la escuela hay internet, hay luz, hay agua, hay sistema de drenaje, entonces no es una zona rural donde de hecho no llega transporte, pero no considero que tenga como alguna dificultad de recursos. Y bueno, esta escuela en la comunidad de la Cruz del Arenal es pentadocente, tiene 5 docentes, como ya lo mencioné al inicio. Considero que tiene muy buena funcionalidad, pero los niños, al ser un grupo bastante grande, en esta misma escuela mis compañeros tenían 18 alumnos, 14 alumnos, 8 alumnos. Considero que la organización de los docentes puede ser como probablemente dejar el grupo que sea multigrado, dejar donde son menos cantidad de niños. ¿Para qué? Para que se puedan atender un poquito más las necesidades que tienen estos. Y bueno, personalmente a mí me gustó muchísimo estar en un grupo multigrado, es una experiencia nueva, me llevo aprendizajes de niños que a veces llegas y no entiendes cómo, por qué están de malas, porque a veces no quieren trabajar, porque les cuesta a veces aprender y te adentras a conocer su contexto y te enteras de cosas súper feas que lo entiendes. Me llevé una muy buena experiencia en cuanto a la lectoescritura de los niños. El último día que escribieron cosas creo que mejoraron bastante. Logré ver niñas que de verdad escribían, o sea, como hablaban, escribían. Estos errores como en lugar de entonces decían entos, en lugar de decir maestra decían maestra. Lo cambiaron en su escritura o evitaban ya no escribirlo porque sabían que se equivocaban, lo cambiaban por otra cosa. Entonces me dio muchísimo gusto ver esto el último día de prácticas, que probablemente les enseñé cambiar esos hábitos de escritura que tienen.